Hola amigos de YouTube, aquí su compa comienzo en una nueva teoría entre comillas, ya que si me han seguido desde mi primer canal, el cual fue borrado de YouTube, sabrán cómo irá la historia. Aclaro, no es que la historia ya le tenga, en realidad la tendré que hacer desde cero, ya que los guiones originales se los tragó la tierra, así es, se perdieron, pero bueno, ya casi que sin más, esta historia se tratará de que hubiese pasado si Black Goku caía en el mundo de MLP, por si acaso son las versiones totalmente ponis no semi-humanas o como quiera son sus formas ponis. Bueno, ya sin tanto relleno, que comience el vídeo. Todo comienza en la batalla final entre la fusión de Zamasu y Black, además de la de Goku y Vegeta, las cuales dan a Black Zamasu y a Vegeto, los cuales en su lucha demostraban todo su poder. Así transcurrirá toda la historia, donde al final Black Zamasu descubre que ya no es totalmente puro, además que su inmortalidad se veía destruida debido a su función, donde al final Trunks del futuro usará su espada, la cual con la Genki Dama logró cortar a Black Zamasu, pero al contrario que la serie, Black no se convertiría en un ser omnipresente, sino más bien se dividiría en Black y Zamasu otra vez, lo que les extrañó bastante, pero rápidamente los dos saldrían de su impresión, a su vez que lograba esquivar un corte horizontal proveniente de Trunks, el cual aún con su espada intentaba matar a Black, el cual solo le esquivaba de manera dificultosa, pues él mismo se encontraba muy mal herido, pero voltearía a ver a Zamasu mientras le gritaba que distrajera de Trunks para que pudiera escapar, a lo que Zamasu solo sentiría mientras le decía que no pensara en morir, o de lo contrario no podrían cumplir con su plan de 0 humanos, a lo que Black, sonriendo de forma diabólica, le dijo que no se preocupara, pues no dejaría que algo tan insignificante lo detuviera. Así alzará su mano para que casi de inmediato el anillo brillara e instantes después un portal carmesí apareciera detrás de él, para que de un salto Black entrara al portal, así dejando a Zamasu, el cual estaría luchando contra Goku, Vegeta y Trunks, mientras con Black, él mismo estaba flotando en las ondas de tiempo, aunque mientras flotaba él mismo notó algunas cosas extrañas dentro del portal del tiempo, pero lo más importante sería que dentro del mismo había otros portales más, los cuales a su simple vista logra ver que dentro de cada uno había humanos diferentes con muchos tipos de presencias, algunas malignas, otras peores, que no solo eran malignas sino que también nauseabundas. Esto hacía que Black, a medida que avanzaba, unas lágrimas de furia sean derramadas mientras decía: malditos humanos, prometo que los mataré a todos con mis propias manos, aunque me tarde toda mi vida, los exterminaré de mi bello mundo. Para después de decir esto último dar un último suspiro para de forma casi inmediata caer inconsciente mientras era llevado por las supuestas horas de tiempo. Ya después de unas horas se vería como Black iba abriendo los ojos lentamente, notando que aún estaba en el portal, por lo que decidió usar el anillo del tiempo, pero cuando estaba por usarlo él mismo sentía una enorme presión, la cual lo paralizó, mientras que sentía como era jalado por una extraña fuerza que lo atraía en dirección a un portal, aunque lo que verdaderamente le tenía intrigado es que del portal sentía una energía cálida y gentil, la cual por alguna razón le daba paz, una paz que no sentía desde hace mucho tiempo. Así que dejando de luchar dejó que aquel portal carmesí lo siguiera llevando hasta que estuvo frente a frente, así comenzando a traspasarlo, pero cuando iba pasando a la mitad Black recién sentía como el anillo del tiempo iba desapareciendo, lo que le sorprendió y rápidamente intentó detenerme, pero aún sentía esa extraña presión que no lo dejaba moverse, así que sin otra opción, Black simplemente se dejó llevar. Así él mismo cerró los ojos mientras una extraña sensación de tranquilidad le rodeaba por completo. Así él mismo intentaba moverse solo para darse cuenta que aquella presión había desaparecido por completo. Así él mismo alzará su mano solo para notar que lo que había sentido era cierto, el anillo del tiempo había desaparecido por completo, pero cuando se propone a caminar un intenso dolor lo detuvo solo para recordar que aún tenía todas sus heridas abiertas y sangrantes, por lo que Black dijo mientras se reía con algo de molestia: jaja, encontré un mundo que destila paz, pero no podré vivir mucho, esto es un chiste del destino. Para después de decir esto último caer al suelo desmayado con sus heridas, las cuales seguían sangrando, aunque lo que Black no se dio cuenta es que detrás de una cebra se le quedó viendo mientras decía: una extraña criatura sin duda eres, pero seas o no violenta, morir no puedes.
Así la misma con mucha dificultad llevaría a la extraña criatura malherida directamente a su casa en los adentros del bosque Everfree, mientras en la lente de Black se puede ver como él mismo estaba en una profunda oscuridad, mientras que a lo lejos veía como Zamas ejecutaba de forma rápida a una enorme cantidad de humanos, los cuales solo veían al suelo mientras que sus lágrimas llenaban todo el suelo, lo que por alguna razón le producía un extraño dolor en el pecho a Black, el cual solo repetía una y otra vez para sí mismo entre susurros. Es por el bien del planeta, es por el bien de los animales, es por el bien de las plantas. Esto lo repetía una y otra vez como si se intentara convencer de lo que estaba haciendo era lo correcto, aunque iba en contra de las reglas que les enseñó su maestro, pero aún así quería hacerlo, quería cumplir su plan, quería que el mundo fuera perfecto. Pero de forma repentina Black abrirá los ojos tras sentir como algo o alguien tocaba su frente, así despertando solo para casi de inmediato ver a una cebra la cual le ponía lo que parecía ser un paño húmedo, pero además también sentía como en algunas de sus heridas, por lo que alzando de forma leve su cabeza, notando que todas las heridas estaban cubiertas de una extraña sustancia verde, pero casi de forma inmediata Black vería nuevamente a la cebra mientras decía: no debes de temer, no te haré daño. Pero casi de forma inmediata la cebra le respondió: miedo al daño no tengo, más temo por las heridas que veo. Esto sorprendió bastante a Black, aunque tampoco fue una gran sorpresa, ya que mucho antes había visto a otras especies hablar, pero rápidamente dejaría esto de lado cuando vio como la cebra se le volvió a acercar, por lo que Black le preguntaría si acaso tenía nombre, a lo que Zecora se presentaría de forma normal para después preguntarle a Black el suyo, así ambos comenzaran una conversación. Y aunque suene muy extraño, para ese momento Black había perdido la idea de matar, pues algo en el lugar le daba una sensación de paz y calidez, pero casi de forma inmediata Zecora, al notar la mirada distraída de Black, dijo: algo en tu pasado te ha de molestar, además de que emitir un aura oscura estás. Ante las palabras de Zecora, Black por un minuto se extrañó, pues no entendió muy bien, pero después de unos segundos logró entender, para después decirle que no podía decirle todo, pero que debía de confiar en él sobre que no le haría daño, para después preguntarle qué fue lo que había puesto, a lo que Zecora le diría que son unas hierbas medicinales las cuales le ayudarían a sanar más rápido. Así Black levantaría su mano y poniéndola sobre una de sus heridas comenzó a expulsar energía, lo que para sorpresa de Zecora provocó que algunas de las heridas de Black se comenzaran a curar, lo que sorprendió a Zecora, la cual le preguntó él cómo pudo hacer eso, pero Black le diría que solo era una de sus habilidades, aunque dentro de su mente él mismo se diría que ahora que lo pensaba ya no podía usar su curación tanto como antes, además de ser más débil que antes, pero rápidamente dejaría esto de lado cuando vio como Zecora se acercó a un caldero y del mismo sacando un tazón para después acercarse a Black, el cual solo le veía intrigado, para después ver como Zecora le preguntaba si tenía hambre, a lo que Black solo la vería de forma fija para después de unos segundos tomar la bandeja y comenzar a comer de forma muy rápida, lo que sorprendió a Zecora, la cual le preguntó si acaso no había comido hace mucho, pero Black le diría que no, pero que su cuerpo necesitaba grandes cantidades de comida para recuperar energía. Así los dos comenzaron a conversar, aunque por parte de Zecora solo veía de Black de una forma extraña, pues nunca en toda su vida había visto a una criatura como él, pero dejó esto de lado cuando Black le preguntó él por qué, donde estaba tenía una aura tan pura y tranquila, pero Zecora extrañada le dijo que no entendía lo que quería decir, por lo que Black la vería mientras pensaba: de seguro en este planeta no pueden percibir la energía del mismo. Así Black le diría que no era nada y que lo olvidara, para después continuar preguntándole sobre todo acerca del lugar donde estaba, pero Zecora le preguntaría él por qué quería saber tanto, a lo que Black solo le diría que venía de un lugar muy lejano y que no conocía el lugar. Esto último Black lo dijo debido a que no podría decirle nada sobre él, pues primero quería saber todo sobre aquel planeta, además del porque solo sentía una enorme paz y tranquilidad desde que llegó. Ya después de algunas horas,
Se puede ver a un Black totalmente curado y a una Zecora sorprendida por lo rápido que Black se curó, así él mismo saldría de la pequeña cabaña de Zecora, pero antes de comenzar a volar sería detenido por Zecora, la cual le dijo que si no tenía dónde vivir o quedarse podría quedarse con ella, además que debía de tener cuidado pues los habitantes de Equestria podrían tenerle miedo, así que debería de mantenerse oculto, a lo que Black después de escucharla lo pensó unos minutos para después decirle que aceptaba quedarse con ella, y que no se preocupe porque lo vieran ya que su velocidad era inigualable. Al mismo tiempo que Black decía esto comenzó a volar, lo que sorprendió a Zecora, la cual solo veía con los ojos como plato a Black mientras decía: una extraña criatura es, pero mal en él no se ve. Para después entrar a su casa, aunque Zecora dijo esto último sin siquiera conocer bien a Black. Mientras tanto con él mismo se puede ver cómo volaba mientras sentía las energías de todos los alrededores, siendo estas solo positivas, aunque una que otra parecía triste o al menos algo parecido, pero lo ignoraba pues cuando intentó bajar a ver solo vio a unos pequeños caballos, los cuales Black identificó como ponis, una raza de caballos pequeños, así comenzando a espiarlos notando que los mismos tenían tres razas o variantes, los cuales eran pony terrestre, unicornio y por último Pegaso. Esto le intrigó pero solo siguió observando con curiosidad todo el lugar, pero lo que más le sorprendió fue que no encontraba ninguna presencia humana, ni siquiera sentía que hubiera humanos en aquel lugar, y aunque sentía a otros que mucho más alejados y algunos si eran malos no eran tanto como los humanos, o eso era lo que pensaba por el momento. Así Black comenzó a caminar en busca de más información con respecto a ese mundo, para después de un rato encontrarse con que al parecer había una gobernante a la cual llamaban Celestia, la cual Black de forma muy discreta fue a ver, aunque fue hasta cierto punto difícil pues cuando fue al castillo pues de lujo que estaría ahí vio a un gran número de Pegasos patrullar por todo el lugar, lo cual le pareció algo razonable, pero aún así aumentando su velocidad logrando esquivarlos a todos llegaría hasta dentro del castillo, donde vería a la llamada Celestia, la cual se podría decir que si es un caballo blanco y con la característica de las tres razas de ponis, es decir que tenía las y un cuerno, además que a ese tipo de raza se le llaman alicornio, pero después de verla unos instantes Black se iría del castillo, pero casi de inmediato notaría como una pony de pelaje morado tenía al lado a un pequeño dragón de color morado y verde, lo que le sorprendió, pero dejaría esto de lado pues después quería investigar a la raza de los dragones. Así Black se iría del lugar para ir en dirección al que todos los del lugar llamaban Bosque Everfree, aunque también descubrió que al parecer los Pegasos controlaban el clima, lo que no le agradaba a Black, pero antes de siquiera protestar sobre aquello vio que no era forzado, es decir que no forzaban a que lloviera, pues usaban nubes negras dispersas para juntarlas y crear una nube de lluvia, además que por así decirlo tenían un horario de clima el cual no podían forzar o cambiar, además que le temía al Bosque Everfree debido a que en él mismo el clima se manejaba solo y esto les daba miedo, pero de lo más gracioso pero agradable que encontró en aquel lugar fue que los animales eran cuidados de forma muy amigable, además que algunos de los del lugar podían comunicarse con ellos, pero otra cosa por la que le temían a Everfree debido a que los animales del lugar se cuidaban, solo esto más que otra cosa le parecía graciosos, pues los habitantes del lugar le temen a cosas que son totalmente normales para él, así él mismo dejaría sus pensamientos cuando por estar recordando todo lo que vio y sin percatarse se chocó contra lo que parecía ser un Pegaso de color gris, por lo que Black algo asustado pensó que la misma gritaría o algo parecido, pero antes de hacer cualquier cosa la Pegaso frente a él se disculpó, lo que le sorprendió para que Black le preguntara si acaso no le tenía miedo, pero la misma se reiría para después decirle que no, ya que no tenía razón para temerle a un otro Pegaso. Esto último hizo que Black se la quedaba viendo para casi de inmediato notar que los ojos de la Pegaso España entrejuntados, por lo que Black, con un tono algo triste, le preguntó si acaso no podía ver bien, a lo que la Pegaso frente a él le dijo que, en realidad no veía mucho pero que no importaba ya que aún así podía seguir trabajando. Ante las palabras de la Pegaso Black le preguntó con seriedad: si pudiera curarte, o bueno si te curara tú.
Pero antes de siquiera terminar de hablar, la Pegaso le interrumpe diciendo que no era necesario, ya que aunque no viera muy bien no le molestaba su vista, así la misma se despediría de Black mientras le decía que debía seguir trabajando, pero antes de irse la misma le diría su nombre, el cual era Despid, para que casi de inmediato Black le dijera el suyo, así la misma despidiéndose de él con una sonrisa mientras se alejaba volando, dejando a un Black viéndola con algo de pena, pues ahora que lo pensaba, aunque destruyera a todos los humanos, había errores los cuales no les causaban ellos, sino un accidente o un error podía hacer que algunas criaturas sufrieran. Esto dejó a Black en silencio unos segundos para después alzar su mirada, y mientras alzaba su puño frente a él dijo: protegeré a este planeta, no dejaré que nada le pase. Para de forma inmediata comenzar a volar en dirección al bosque Everfree, donde antes de entrar volteaba para ver al pequeño pueblo y decir mientras extendía sus manos: este es mi mundo perfecto, el mundo donde un dios debe vivir en paz. Nota del autor. Todo lo que sucede hasta ahora es antes de cualquier suceso de MLP. En pocas palabras, Black llegó antes de que comience la serie XD. Fin de nota. Así pasaron los días en los cuales Black se construiría una cabaña a pocos metros de la casa de Zecora, donde él mismo la visita constantemente, pues desde que llegó la compañía de la misma era la más agradable, aunque la misma de seguro era debido a que solo con ella hablaba, además que no interactuaba con ningún otro habitante del lugar. Pero ahora que lo pensaba, también había hablado con esa tal Derp, y aunque solo fue la primera vez que llegó, y aunque la verdad no le molestaba en lo más mínimo, como de costumbre saldría de su casa e iría a dar una vuelta por los alrededores del pueblo, pues la verdad le gustaba, por así decirlo, pasear y ver cómo los habitantes del lugar se divertían o conversaban entre sí. Pero ni bien comienza a levitar sintió una extraña presencia, la cual le incomodaba y de cierto modo le quitaba esa paz a todo el lugar, lo que le molestaba. Pero antes de hacer cualquier cosa decidió investigar, así que alzó vuelo rápidamente para después de un rato e investigación escuchar sobre una tal celebración donde la princesa del lugar alzaría el sol en muestra de un nuevo año, o algo por el estilo, por lo que Black pensó que sería por eso que sentía una extraña incomodidad en todo el lugar, por lo que daría esto de lado, además que le gustaría ver de qué trataba, así que decidió investigar más por hasta que después de unas horas logró saber básicamente todo sobre lo que se haría, lo que en pocas palabras todo el pueblo arreglaría las cosas para celebrar, lo que se traduciría en comida, adorno entre otras cosas. Y aunque las celebraciones no eran cosa de Black, no le molestaba mucho, pues después de las mismas todos se ayudaban para ordenar y recoger todo, además de que limpiaban, pero dejaría todo de lado para ver con detenimiento todo el lugar, notando como la misma Pomni que había visto el primer día estaba supervisando todo, además de lo que parecía ser su asistente Dagon. Pero Black dejaría esto de lado, pues no le importaba mucho lo que hiciera, así él mismo volvería con a casa, o bueno, a casa de Zecora, donde al llegar vería como la misma estaba preparando lo que parecía ser una poción, por lo que Black le preguntaría a él para qué hacía una poción, a lo que Zecora solo dijo con una sonrisa: para un ser con entusiasmo y conocimiento, es para que así pueda ver el renacer de un sol eterno. Esto confundió a Black, el cual nervioso le preguntó nuevamente para quién eran, a lo que Zecora solo diría con una risa: para un ser de ropas negras que vive feliz. A lo que Black recién se daría cuenta que se refería a él, pero casi de inmediato le preguntaría a él para qué la necesitaría, por lo que Zecora tomaría un poco de la poción para después dársela a Black, el cual solo la tomaría algo nervioso para después de unos minutos sentirse algo extraño y mareado para caer directamente al suelo, mientras que veía de Zecora mientras preguntaba en un susurro: ¿qué me diste? Para después caer desmayado. Después de una hora, se podría ver como Black lentamente se iba despertando algo mareado, pero ni bien abrir los ojos vería que Zecora estaba frente a él, por lo que rápidamente se despertará y poniendo en guardia le preguntaría de forma seria y con un tono muy frío: ¿qué fue lo que me diste? Para que casi de inmediato Black notar que su mano ya no estaba, para rápidamente comenzar a examinarse, notando que todo su cuerpo había cambiado por completo, solo para ir a verse a un espejo, aunque se le complicó pues se tropezó más de una vez hasta que llegó, pero ni bien hacerlo él mismo se sorprendería al ver que había un ponio, por así decirlo. No era él mismo, sino más bien era uno de los habitantes de aquel mundo, por lo que Black sorprendido le preguntó rápidamente a Zecora el que le había pasado, pero Zecora solo le
reiría para después decirle que hizo una poción con las flores llamadas broma venenosa, pero la manipuló para que la entrara en contacto con él no le hiciera más que convertirlo en un pony. Esto sorprendió a Black, el cual con los ojos abiertos veía como incluso ropa se transformó para adaptarse a su nuevo cuerpo. Esto lo sorprendió mucho, así Black le preguntó a Zecora él por qué lo había hecho, por lo que la misma solo le diría que notó las ganas que tenía de visitar el pueblo, así que decidió hacerlo para que de esa manera pudiera visitarlo. Esto hizo que Black se alegrara, pues aunque no era tan necesario de ir, no podía negar que tenía ganas de ir para poder ver a los residentes del pueblo. Así él mismo le agradeció a Zecora para después intentar irse, pero ni bien intentar caminar se corría tropezando con sus propias patas, por lo que Black vería de Zecora y diría con una voz algo deprimida: no sé cómo caminar así. Para después de unos segundos Black ver como Zecora se comenzó a reír, lo que le molestó a Black, el cual solo le veía de forma enoja, para que casi de inmediato Zecora dejara de reír para después acercarse a Black para ayudarle a levantar mientras le explicaba él cómo podía caminar, además de cómo aunque sea mover sus alas, para ya después de algunas horas él mismo ya había logrado aprender a caminar y aunque sea agitar las alas, para disimular. Así Black salió de la casa de Zecora en dirección al pueblo con emoción, pues le daba curiosidad cómo los mismos trataban a los extraños. Así sin darse cuenta él mismo ya había llegado al pueblo, donde veía como todos los habitantes del lugar iban en dirección a lo que parecía ser una carpa gigante, por lo que Black simplemente los siguió con curiosidad por lo que pasaría, aunque por suerte pasaba desapercibido gracias a lo que celebran. Así Black entró a la especie de capilla, donde veía como todos estaban con la mirada fija en el podio, por lo que Black también solo se la quedó viendo hasta que después de unos minutos vería como todo el lugar se oscureció de repente, lo que le sorprendió hasta que recordó que la reina del lugar tenía el poder de controlar el sol y la luna, así que solo se tranquilizó, aunque notó como todos los del lugar parecían algo preocupados, por lo que decidió estar atento en caso de que algo sucediera, pues si ninguno de los presentes estaba tranquilo con lo que pasaba significaba que algo andaba mal, así que decidió solo quedarse para ver si algo malo llegaba a suceder. Pero casi de inmediato él mismo se comenzó a sentir una extraña sensación, por lo vería su mano, la cual ahora era una pata, pero al verla notaría que la misma estaba caminando, es decir que lentamente se transformaba en su mano, lo que le preocupó, así que de forma rápida Black salió del lugar para esconderse, lográndolo con éxito, así transformándose a su antigua forma, por lo que decidió vigilar a lo lejos solo para estar seguro de que no pasara nada malo, solo para después de unos segundos ver que como del lugar una especie de humo negro salía en dirección al bosque Everfree, además que de la misma sentía una energía maligna pero no tan grande, por lo que no se preocupó mucho, pero de igual forma la debería de vigilar. Pero cuando Black estaba por ir en su dirección vio como un grupo de ponis de diferentes colores fue en la misma dirección que aquel humo negro, así que decidió simplemente vigilarlas y ayudar en caso de ser necesario, pues aún no quería interferir o al menos no interactuar mucho con los residentes del lugar. Así Black voló sobre las mismas para vigilarlas. Asimismo pasaría lo de la serie con las manes 6, con los del bosque que tenía caras tenebrosas, los de la manticora, lo de la caída por el puente, entre otras cosas, hasta que finalmente vio cómo llegó hasta lo que según ellas eran los elementos de la armonía, aunque a los ojos de Black no eran más que simple piedras, pero cuando se fijó bien notó rápidamente que la que él veía como rocas tenían una extraña energía pacífica en su interior, pero rápidamente dejó esto de lado cuando notó como el humo de hace rato se llevó a la pony de color morado junto a los elementos de la armonía, lo que le sorprendió pero no le preocupó, pues cuando se la llevó no notó ningún tipo de intención hostil de hacerle daño, o eso sería por el momento, así que Black simplemente esperó al igual que las ponis frente a él, hasta que de la nada la misma volvería a aparecer, esto mientras les daba los elementos a cada una de las que se encontraban presentes, aunque solo eran 5, por lo que todas se preocuparon, pero Black había entendido el que pasaba, pues estar tanto tiempo con Zecora le había dado, por así decirlo, un entendimiento más profundo con algunas cosas. Así él mismo descendió hasta las ruinas de aquel lugar y gritó: el último elemento que buscas está en ti. Esto fue suficiente para que Twilight entendiera y de forma casi instantánea activará el último elemento, el cual era el de la magia. Así de forma instantánea en su cabeza se formará una tiara y en la punta de la misma
aparecería el último de los elementos, mientras que por parte de Black al ver lo que pasaba decidió ya no hacer nada más e irse a casa. De aquí pasaría lo mismo que la serie donde después de vencer a Nigmaremon lograron liberar a Luna, además de liberar a Celestia donde celebrarían lo sucedido con una fiesta, aunque la única que más que celebrar estaba pensativa por la voz que le habló durante su enfrentamiento contra Nigmaremon, pues podría jurar que vio una figura parada en unas ruinas pero rápidamente dejaría esto de lado cuando una de sus nuevas amigas le saltó encima mientras le decía que debería de unirse a la fiesta. Mientras tanto de vuelta con Black. Él mismo estaba en casa de Zecor mientras le decía que al parecer los efectos de la poción son momentáneos y que duraban alrededor de 1 a 2 horas, por lo que Zecora le diría que pensaba que duraría más pero dejaría esto de lado cuando vio como Black se iba, por lo que le preguntó a dónde iría, pero Black le diría que iría a casa, que la verdad se sentía algo cansado.